de explorar al mundo que nos rodea, el impacto de la economía, la ciencia, la cultura digital y las tendencias tecnológicas del mañana. El futuro está aquí, en Primer Click. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en Primer Click, aquí en Radio Universidad 107.5 FM, como cada semana hablándoles de lo último en tecnología, cultura digital y los negocios. Como siempre, Manuel Quiroz, un servidor, Aaron Lozano. Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, Aaron, muchas gracias. Aquí compartiendo un programa más contigo y con la audiencia que nos ve miércoles con miércoles. Así es, y también recordarles que aparte de estar transmitiendo en vivo desde Radio Universidad 107.5 FM, nos pueden escuchar alrededor de todo el mundo por www.radio.som.mx y también posteriormente pueden escucharnos a través de dos plataformas muy interesantes, iTunes para los que tienen iOS y también SoundCloud para los que tienen Android. Entonces, esta semana vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a hablar acerca de dos tendencias importantes. La primera de ellas es una consola. Ya pasó el E3, pero hay noticias de videojuegos aún. Sí, fíjate, ya hemos hablado anteriormente después del E3, habíamos hablado de que Nintendo le está pegando en el corazón a los fanáticos. Así es. Y hoy un anuncio más. Así es, un anuncio que yo creo que los fans pues ya lo veían venir, pero la noticia en ese momento yo creo que no. Vamos a hablar acerca de esta consola muy peculiar para todos nuestros radioescuchas y también vamos a hablar acerca del 10º aniversario de uno de los teléfonos pues más queridos por todo el mundo y el que mejor niveles de satisfacción tiene por los consumidores. Dicho esto, iniciamos Primer Click. Lo que trasciende a nivel global, lo que marca un antes y un después, es tendencia en Primer Click. Estamos hablando en Primer Click acerca de una consola que va a llegar el próximo mes de septiembre por parte de Nintendo, que como lo dice Manuel Quiroz, efectivamente busca atacar los corazones nostálgicos de los usuarios. Y estamos hablando, por supuesto, del Super Nintendo Classic Edition, una consola que busca revivir los juegos de antaño, los juegos en la era dorada de Nintendo. Y bueno, es una consola muy interesante. Vamos a abordar muy bien la consola, cuál es el objetivo, cuál es la misión de Nintendo con esta consola, porque hay intereses mercadólogos muy, muy profundos en ella. Sí, fíjate, para todos los que somos amantes de los videojuegos y personas que en aquel tiempo pues tuvieron la oportunidad de jugar esos juegos, ¿qué? 16 bits. Sí. Pues hoy están más que felices por el próximo lanzamiento de esta consola que pues aparte de traer dos mandos para poder competir contra otras personas, pues va a traer un juego inédito, que es el Star Fox 2, el volumen 2. Entonces, pues hay gente ya esperándola y sobre todo la preventa pues está pegándole, ¿no? Así es, y bueno, vamos a hablar acerca de la preventa, vamos a hablar acerca también de cuáles son las intenciones de Nintendo, pero primeramente, ¿qué es el Super Nintendo Classic Edition? Es una consola al estilo plug and play. Conectas a la televisión, ya estás jugando de manera instantánea. Tiene 21 juegos incluidos, no se le puede instalar más, no tiene conectividad a internet. Es una consola que podríamos decir que emula estos videojuegos, que son obviamente por parte de Super Nintendo. Es una colección muy interesante. Ahorita vamos a hablar acerca de los 21 juegos que incluye. Y bueno, la idea es esa, que tú compras la consola, la conectas al televisor inmediatamente por medio de HDMI y ya estás jugando automáticamente, como lo dices Manuel Quiroz, dos controles, a diferencia del año pasado cuando salió la NES Classic Edition venía un control, pero podías comprar uno de manera individual, adicional. Sin embargo, pues este modelo de negocio no funcionó, pues porque nadie podía comprar una consola porque estaba totalmente agotada, los revendedores hicieron su agosto, por así decirlo. Y bueno, en esta ocasión no parece que vaya a ser diferente, porque ya la preventa inició en México y en Estados Unidos y inmediatamente fue agotada la consola. Sí, mira, la consola según se va a lanzar y está estimado que sea el 29 de septiembre. Sí. Sin embargo, empresas como Amazon y otras tiendas en línea pues ya abrieron pues la preventa de esta consola y está pues agotado.
El valor, $80. $80 para esta consola. Podríamos estimar que estaría llegando aquí en México en aproximadamente 2,000 a 2,600 pesos. Y bueno, vamos a hablar acerca de los títulos que va a incluir esta consola, ¿no? Pues tenemos Contra 3, un juego desafiante para todos nuestros radioescuchas. Con 30 vidas. Con 30 vidas, por supuesto. Y bueno, mira, vamos a pasarnos rápido por la lista de videojuegos, que si bien es el corazón de la consola, algunos juegos tal vez pasen desapercibidos por muchos radioescuchas. No todos son tan famosos como otros, pero tenemos en la lista, por ejemplo, Donkey Kong Country, un clásico. Airbound. Airbound fue el videojuego que creó Satoru Iwata, quien fue el presidente de Nintendo. Final Fantasy 3, F0, son joyas de los videojuegos. Kirby Superstar, The Legend of Zelda: A Link to the Past, que en mi opinión es el mejor Zelda que ha existido. Mucho mejor que Breath of the Wild, aunque es un muy buen juego. Star Fox 2, que como lo menciona Manuel Quiroz, es un juego que fue publicado en Japón, pero nunca llegó a América. Y bueno, los fans, es más, ni siquiera los desarrolladores esperaban esta noticia, ¿no? Que Star Fox llegara por fin al continente americano, ¿no? Tenemos Street Fighter 2, un clásico de este juego, y me imagino que todo el mundo lo conoce cuando fue en su niñez por las tortillas a la esquina, ¿no? Ahí se gastaban la feria. Así es. Tenemos también Super Castlevania 4, Ghosts and Ghosts, también muy importante. Super Mario Kart, el primer Mario Kart que salió, también muy interesante. Super Mario RPG, otro clásico, una joya. Super Mario World, que para muchos es también de los mejores Mario plataforma que puede haber. Es la cereza del pastel. Así es. De hecho, sí vas. Yo creo que ese es el juego estelar, es como el principal, yo pienso, de la consola. Pero más que principal, yo creo que es el juego que ¿cómo podría decirlo? El definitivo de que cuando lleguen tus amigos, Super Mario World. Porque es un juego que todo el mundo puede disfrutar, pues. No es como un Metroid o un Zelda, que son un poco más desafiantes, que son más de como aventura, que personales, pues, en ese caso, ¿no? Y también tenemos Super Metroid, Super Punch-Out y por último Yoshi Island. Todos son joyas, todos marcaron un parteaguas, un antes y un después. Y de estos juegos, pues ya salieron lo que son los juegos actuales, ¿no? Por ejemplo, que va a salir un Yoshi en el 2018, un Kirby en el 2018, Zelda que salió este año, un Mario Kart que salió este año, un Mario que sale este año. Prácticamente estos juegos fueron los impulsores de las franquicias. Si bien Nintendo, a diferencia de PlayStation o a diferencia de Microsoft, se diferencia mucho por tener IPs, propiedades intelectuales, muy, muy robustas. Y yo creo que ahorita lo está haciendo muy bien, porque, bueno, ahorita vamos a hablar más a detalle de eso, pero Manuel Quiroz, ¿tú qué opinas de esta lista? Mira, estaba leyendo un artículo en relación a cómo pues eligieron a estos videojuegos, y obviamente pues abarcaron mucho mercado, abarcaron muchos gustos, abarcaron sobre todo, pues vieron cuáles son los juegos que les funcionaron, y pues yo creo que es una lista muy variada, y sobre todo que no va a haber persona que por lo menos un juego de ellos no les va a llamar la atención. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, pues, mira, qué mejor que ahora simplemente la vas a conectar a través de tu cable HDMI directo a tu tele, que según tengo entendido, pues va a mejorar un poco los gráficos. Va a tener dos modos de gráfico. El que es conocido como Pixel Perfect, que va a estar ambientado en los juegos originales, gráficos originales, y el otro, como tú lo mencionas, ya con una resolución escalada a televisiones que tengan 1080p o inclusive 4K de definición. Entonces, pues qué mejor que disfrutar los videojuegos ya en una consola que creo va a caberte en la palma de tu mano. Va a ser muy pequeña y, como le habías comentado, sin oportunidad de añadir otros juegos, pues ¿para qué quieres más juegos si tienes los mejores, no? Así es. Y fíjate que yo creo que va a ser una consola muy exitosa, pues como lo fue el año pasado el NES Classic Edition, por la facilidad en la que puedes jugar. Prácticamente sacas la consola, la conectas y ya estás jugando. Y por la variedad de títulos. Ahorita estamos viviendo una era en la que prácticamente todo mundo puede ser un videojugador, ya sea en una consola, ya sea en una computadora personal, PC Master Race, o ya sea por medio de un teléfono inteligente con aplicaciones. No importa qué clase de juego sea, hoy todo mundo está jugando videojuegos. Y yo creo que este es un muy buen momento para Nintendo para decir, ¿saben qué? Aquí están mis propiedades intelectuales, ¿no? Yo soy dueño de Kirby, soy dueño de Yoshi, soy dueño de Zelda, soy dueño de Mario, soy dueño de Star Fox, soy dueño de X juego, pero para que vean, estos son mis fuertes, ¿no? Oye, mira, hay generaciones actualmente que son gamers que no conocieron esos juegos, o los conocieron
ya a través de un emulador o los conocieron en su computadora, Sí. pero no tuvieron la oportunidad de ellos jugar y sentir pues la consola, ¿no? Por así decirlo. Ese es otro punto muy Entonces, interesante. Nintendo es, según, pues quiere llegarle también a esa generación. De hecho, es un dato muy interesante que pasa desapercibido. La esencia es intacta, ¿no? Por ejemplo, si tú juegas Super Mario World en un emulador, pues vas a jugar con un teclado en tu pantalla del monitor. Pero si lo haces por medio del Classic Edition, vas a jugar con el control original. Está intacto, no hay ninguna diferencia. Sí, mira, sí puedes comprar un control para la computadora, bien lo dices, pero no es lo mismo, pues. No es el mismo controlito. La experiencia pues, es distinta. Ya todo, pues, para la gente ya adulta, pues será una experiencia muy grata, ¿no? Pero mira, volviendo a las generaciones que no tuvieron la oportunidad de poder jugar ese juego, vemos que salen nuevos Marios, nuevos Yoshi, salen Metroid 4 que está en desarrollo. Sí. Pero a veces ellos no entienden que esos juegos tienen antepasados, pues tienen sus abuelos, sus tatarabuelos, que son este tipo de juegos, Y que pues son los un primeros, clásico. pues sí son clásicos. De hecho, ese es el punto que quería tomar en este momento. Estuve leyendo un artículo de Akira Reiko, que por cierto le mando saludos, un analista de tecnología en Japón, en el que menciona que obviamente el Super Nintendo Classic Edition, esta consola que estamos hablando, pues tiene un enfoque muy mercadólogo, ¿no? Ahorita pues la consola estelar de Nintendo es el Nintendo Switch. Y ahorita Nintendo está reforzando sus propiedades, pues acaba de anunciar un Yoshi, El Mario. un Mario, acaba de sacar un Zelda, va a sacar un Kirby, va a sacar el Metroid Prime 4 para el siguiente año. Entonces, con el Super Nintendo Classic Edition lo que quiere hacer Nintendo es decirle a las nuevas masas, a los próximos gamers, ¿saben qué? Aquí estoy yo, miren. Y enseñarles lo que han hecho anteriormente, ¿no? Es como que engancharlos antes de enseñarles el producto, ¿no? Que el producto estelar aquí es Nintendo Switch. Sí, mira, hay otras consolas como PlayStation, Xbox, que están apostándole por sus franquicias de mucha calidad, que en 4K, que la resolución perfecta, que 60 frames. Y Nintendo ni siquiera le apuesta a eso. ¿Por qué? Porque no es su mercado, pues. Actualmente a ellos lo que le importa pues desarrollar, pues su franquicia no les importa tanto la calidad visual, sino la jugabilidad. Pues. Estoy de acuerdo. Y yo siempre he estado de acuerdo en que el juego perfecto va a llegar cuando la tecnología y la experiencia se combinan perfectamente. Entonces yo creo que Nintendo lo está haciendo muy bien con eso. Y ya, para cerrar este tema, vamos a hablar acerca del lanzamiento del Super Nintendo Classic Edition. Ya hay varias cadenas mexicanas que ya pusieron la preventa. Inmediatamente las estuvimos monitoreando aquí en Primer Click. No pasaron ni 5 minutos y la preventa estuvo agotada. Entonces, nuestra recomendación es, si planean comprar la consola, no se esperen a septiembre. Ahorita es el momento y si la ven disponible, cómprenla en preventa porque es muy probable, como ya nos dijo el año pasado, que no vaya a estar disponible en venta. Sí, de hecho, mira, no es una consola tan cara. Va a ser un clásico, obviamente. O sea, aparte de ser un clásico, va a ser otro clásico, ¿no? Y muchas veces estas tiendas o estas cadenas utilizan los meses sin intereses, que eso les da una facilidad de poder adquirir la consola. Así es. Y para los radioescuchas que tal vez se interesaron por esta consola, que repito, sale el 29 de septiembre de este año, es muy probable, es casi 100% seguro que esta consola no esté disponible a la venta en público. ¿Qué significa esto? Solo preventa. Si ustedes van el 29 de septiembre a una tienda departamental, es muy probable que no la vayan a encontrar. Nunca va a estar en stock. Entonces, solamente en preventa es como se va a poder adquirir. Y esto lo digo por experiencia, de cómo estuvo el año pasado el NES Classic Edition, cómo estuvo el Switch, y también por los comentarios que dijo Reggie Fils-Aimé, quien es el actual presidente de América de Nintendo. No planeamos hacer distribución del Classic Edition en el 2018. Entonces, si el 29 de septiembre ya está agotada, pues ya está agotada. No va a haber más remesas. Es lo que prácticamente quiso decir. ¿Cuántas unidades hay? O no tienes el dato porque yo no recuerdo cuántos van a lanzar. A uno de los dueños de una de las cadenas departamentales aquí en México se le hizo esa pregunta en vivo y aclaró que el dato era confidencial. Pues por obvias razones, ¿no? Pues no van a ser muchas al parecer. No van a ser porque muchas. Si fueran muchas, lo presumirían. Así es. Y otro dato interesante, pues es muy probable que la consola sí vaya a estar a la venta, pero pues a precios exorbitantes en cadenas como eBay o otras plataformas. Pero pues la idea ahorita es que aún están a tiempo de adquirir una preventa.
Es muy probable que las distribuidoras ahorita vayan a tener preventas, pero no vayan a esperarse el 29 de septiembre porque no las va a haber. Y pues como tú lo mencionas, Nintendo está haciendo muchas consolas. Tiene el Nintendo Switch, tiene el Classic Edition, tiene el Nintendo 3DS, tiene el Nintendo 2DS, el XL, el Wii U, bueno, que ya termina en su producción este año. Pero o sea, tiene muchas consolas, no puede estar distribuyendo y haciendo todas. Entonces, parece que solamente va a haber una remesa. Entonces, si les interesó, busquen la preventa porque no va a estar en tiendas. Oye, y no hay que olvidar que pues en México no hay distribución, o sea, no hay tiendas de Nintendo, pues. Yo creo que eso va a ser un poco más difícil poder adquirir una consola. Fíjate, ese tema está interesante porque sí hay presencia de Nintendo Latam aquí en México. No física como distribuidor como tal, pero sí tienen presencia. Por ejemplo, en Brasil no. Entonces en Brasil no va a llegar la consola. No va a llegar. Pero en ciertas partes de América Latina como México sí va a llegar a un precio pues razonable, ¿no? Y bueno, ahorita que estamos hablando del Classic Edition del Super Nintendo, también hay otro dispositivo de antaño que planea regresar a la época actual, a la época de la transformación digital, y ese es el cassette. Estábamos hablando de que el formato MP3 estaba por extinguirse, pero todo parece indicar que va a ¿cómo se dice? Resurgir como ave fénix lo que es el cassette. Así es, de las cenizas lo que es el cassette. Les tenemos una cápsula muy interesante sobre un pequeño dispositivo de una startup que planea regresar uno de los formatos más interesantes de la música en nuestros tiempos. ¿Sabes qué es esto? Pues si no tienes ni idea, te presentamos al cassette. Una carcasa de plástico capaz de contener música muy popular allá por la década de los años 70 y 80. Por estos días, la forma de escuchar música ha cambiado mucho. La mayoría hace uso de diversas plataformas en streaming. Pero antes de esto, se usaba el disco compacto y la música en MP3. Este último, un formato que revolucionó la industria al ser muy compacto, condición por la que muchos melómanos lo odiaron desde su aparición, ya que no ofrecía la calidad musical que ellos esperaban. El paso del tiempo y el avance de la tecnología ha cobrado varias víctimas a lo largo de los años. En el pasado existieron otras formas físicas que almacenaban música con calidad. Una de ellas fue el disco de vinilo, que por estos días experimenta un auge inesperado. El segundo de ellos fue el cassette, un estuche de plástico con cinta magnética en su interior con dos lados, donde se podía grabar cualquier tipo de música y almacenarla. Pues bien, este formato que todos creímos olvidado ha renacido, tal y como lo hizo en su momento el vinilo, incrementando sorprendentemente sus ventas en los últimos años. Son varias las webs que dan cuenta de este renacimiento. Incluso se informa que el año pasado las ventas del cassette mostraron una cifra muy alentadora. 76% más que en el 2015, llegándose a vender alrededor de 129,000 copias solo en Estados Unidos. Pero no solo se trata de material de grupos o solistas del pasado. El cantante Justin Bieber optó por editar su nuevo álbum Purpose en este formato. Y otro que ha hecho lo mismo es The Weeknd, con su álbum Beauty Behind the Madness. Hace algunas semanas, un portal británico publicó un cortometraje titulado Blank Date, Electronic Cassette Culture, en el que se habla precisamente del surgimiento del cassette. Y es que en el ambiente electrónico, este formato también ha cobrado presencia, gracias a su calidad analógica. Por otro lado, películas como Guardianes de la Galaxia han sabido homenajear al cassette con memorables escenas. Definitivamente estas secuencias han jugado a favor del cassette, y es gracias a ellas que el público joven ha podido conocer mejor el formato y al famoso Walkman, un reproductor de audio estéreo portátil lanzado en 1979, pero que a nuestro país llegó varios años después, con el que se podía ir a cualquier lado escuchando la música de tu cassette. Algo así como lo que hacemos ahora con nuestros smartphones y las plataformas musicales.
Ya sea por un tema de nostalgia o calidad, es un hecho que el cassette ha vuelto. Incluso han aparecido en el mercado nuevos proyectos de reproductores de este formato, como el Elbow Cassette Player, un gadget de bolsillo que se engancha a uno de los agujeros del cassette y lo presiona a través de una cabeza magnética. De esta forma reproduce el sonido a través de auriculares. Se carga vía USB y trae un clip para que lo enganches donde quieras. Y mientras el mundo se prepara para vivir el Cassette Store Day, en octubre próximo, nosotros desempolvaremos la casetera para disfrutar de buena música. Lo que impacta en economía, ciencia, cultura y tecnología en nuestro entorno digital. Muy bien, seguimos aquí en Primer Click y ahora vamos a hablar acerca del 10º aniversario de uno de los celulares más queridos, mencionaba Manuel, también más odiados, y estamos hablando del iPhone. Del famoso iPhone que vino a revolucionar pues la industria de los celulares, obviamente. Muchos lo odian, muchos lo quieren, pero no podemos negar que pues ha sido un parteaguas dentro de la tecnología, no solo de los celulares, sino de la música, del internet, de la conectividad en general. Así es, y es que de hecho, antes de que llegara el iPhone al mercado, estamos hablando del 2010, no existían, si se acuerdan, no existían lo que eran tiendas de aplicaciones, no había sistemas operativos en los teléfonos, se les decía smartphones, pero no hacían gran cosa, prácticamente solamente leían correo electrónico, a la mayoría no podía acceder a internet, y bueno, llega el iPhone, y sí, cambia ciertos patrones, crea lo que es la primera tienda de aplicaciones, y ya estamos celebrando lo que es el 10º aniversario del iPhone, y este año es un año muy interesante para Apple, porque estamos a prácticamente semanas de que Apple anuncie el nuevo iPhone y probablemente le llame el iPhone 10, y ahorita vamos a hablar acerca de las principales características de ello. Oye, bien comentabas que iPhone fue pues el líder dentro de las tiendas de aplicaciones. ¿Por qué? Pues fue tan importante que ahora empresas como Microsoft tiene su propia tienda, pues Mac tiene su propia tienda, los celulares Google Play Store. La Play Store de Android. De Android. BlackBerry también tiene el suyo, que es el AppWord. Oye, hablando de BlackBerry, estaba leyendo un artículo que mencionaba que pues le tiraban a iPhone cuando salió. Todas las empresas. Vemos Nokia, BlackBerry, Palm. ¿Cuál otro fue el que le estaba tirando al iPhone? Bueno, muchos de ellos le tiraron al iPhone y ahora ya ni producen celulares. El caso, BlackBerry. Así es, que ahorita pues tiene un celular nomás y está funcionando no con un sistema operativo de Android, sino no funciona con un sistema operativo de BlackBerry, sino con uno de Android. Ya prácticamente perdieron uno de los principales pilares que tenían como compañía. Y de hecho he estado viendo muchos tweets acerca de qué va a llegar primero, una actualización para Android o la venta de un BlackBerry, ¿no? Porque no es muy acostumbrado que Android tenga actualizaciones, pues como lo puede tener iOS, ¿no? Oye, mira, quiero hacer o parafrasear las frases de Steve Jobs cuando presentó el iPhone. Decía: hoy estamos lanzando 3 productos revolucionarios. El primero es un iPod con una amplia pantalla con controles touch. El segundo es un revolucionario teléfono móvil. Y tercero es un dispositivo de comunicaciones por internet. ¿Lo tienen? Son 3 productos separados en uno y lo llamamos iPhone. Así es. Vino a revolucionarlo, vino a juntar pues estos 3 productos, un celular muy avanzado para su época, un celular que podría tener ahora mucha conectividad y pues obviamente pues añadir toda la música que querías para ese tiempo. Así es. Y bueno, ya para terminar esta pequeña entrada del iPhone, un pequeño dato curioso que me gustaría abordar, y es que cuando Steve Jobs estaba trabajando en lo que es el iPhone, pues había gran hermetismo, ¿no? Era mucha seguridad la que había para trabajar en el iPhone. De hecho, los diseñadores e ingenieros del iPhone original trabajaban en la casa de Steve Jobs y era
pasaban por tantos filtros que ya hasta era tedioso llegar a la casa de Steve Jobs. Y bueno, una vez llegó el cartero, y esto está documentado en la biografía de Steve Jobs por Walter Isaacson, que una vez tocó el cartero a la puerta de Steve Jobs y fue el mismísimo Steve Jobs quien le abrió la puerta, y en su mano izquierda estaba un iPhone. Prácticamente se lo enseñó al cartero antes de que lo lanzaran al mundo, con tantos filtros de seguridad. Pues Steve Jobs no pudo hacer nada más que contratar al cartero, y actualmente trabaja en Apple este cartero. Se sacó la lotería, fíjense. Pues básicamente, pues como quien dice, estuvo en el momento oportuno. Volviendo a que muchas empresas criticaron al iPhone cuando salió hace 10 años, pues ahorita hay que demostrar que iPhone ahora está generando anualmente más de 37 mil millones de dólares. Ahí lo tienen, un dato muy interesante, y con eso vamos a cerrar la cápsula aquí en Primer Click. Le damos voz a lo que opinas en la red. Y bueno, ya para cerrar el programa de esta semana en Primer Click, nuestra pregunta para todos nuestros radioescuchas: ¿ustedes comprarían el Super Nintendo Classic Edition? Déjenos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. En Facebook, también estamos en Twitter, en lo que es @PrimerClickNet, en Facebook como PrimerClick.com, para que también puedan escuchar lo que son nuestras transmisiones en vivo, también puedan ver nuestros podcasts a través de iTunes o también a través de SoundCloud, y también tenemos un canal de YouTube. Primer Click, búsquenos en todas las redes sociales como Primer Click, y ahí vamos a estar. Van a ver el logo con esos triángulos un poco abstractos, pero ahí andamos. Muy bien, pues Manuel Quiroz, Aaron Lozano, un servidor, asistencia técnica de José Luis Jara. Nosotros somos Primer Click, y por supuesto que nos escuchamos la próxima semana aquí en Radio Universidad 107.5 FM. De la economía, ciencia, cultura y la tecnología en el mundo que nos rodea. Escuchaste Primer Click. Te esperamos la próxima semana en Radio Universidad 107.5 FM.